con el auspicio del Grupo Digamma. Bienvenidos a Perú Construye, ahora para hablar de lo que es construcción e infraestructura. Tenemos, por supuesto, con nosotros esta semana a los panelistas Rafael Valencia Dongo, presidente del Grupo de Estrategia. Gracias, Rafael, por venir. Gracias a ti, Jorge. A Raúl Delgado Sayán, presidente de CECEL Ingenieros. Gracias, Raúl. Encantado de visitarme. Y, por supuesto, a José Escafi, gerente general de ACE Pública de Apoyo Consultoría. Bienvenido, Pepe. El tema que tenemos el día de hoy es resistencia social a los proyectos de inversión en infraestructura. Hace unos minutos mencionabas, Rafael, por ejemplo, frente a algunos proyectos de infraestructura de los Panamericanos, teníamos gente reclamando que no se hagan algunos proyectos o que no se hagan ahí. ¿Por qué se dan estos temas, ¿no? ¿Por qué se dan estos conflictos en los proyectos importantes? Bueno, todos los días, Jorge, vemos que hay paralizaciones que dificultan la construcción de infraestructura. A veces, por ejemplo, los vecinos no quieren que se instalen las torres para los celulares y eso hace que más bien no se pueda prestar adecuadamente el servicio. Ves el tema de los Panamericanos o ves el tema de los sectores de minería, energía, petróleo, gas, pesca, donde hay más de 100.000 millones paralizados que en buena cuenta están relacionados precisamente también con los problemas de los conflictos sociales. Ya está claro que hay una correlación entre lo que es la mayor inversión en infraestructura, genera inmediatamente mayores conflictos sociales y eso genera inmediatamente tramitología. Cuando se retira la inversión en infraestructura por estos dos problemas, sin embargo, la tramitología se queda pegada y dificulta más el volver a iniciar el círculo virtuoso de la inversión. Creo que es claro de que un sistema de democracia representativa donde el ciudadano no tiene confianza en su representante, entonces el ciudadano decide tomar las cosas por su cuenta. Entonces, si hay algún inconveniente, alguna desavenencia, por ejemplo, con una determinada infraestructura que se va a realizar en la localidad, no va pues al Poder Judicial o no va al alcalde o no pone un escrito en la autoridad correspondiente, sino que decide hacerlo por sí mismo. Y eso implica que la mejor forma de comunicarse con la autoridad termina siendo el conflicto, ¿no? El ciudadano entiende que para poder hacer que lo escuchen, entonces necesita el conflicto. Eso evidentemente está paralizando muchísima inversión en el país. Ok, Raúl. Aquí hay, con el tema de conflictividad social en infraestructura, hay blanco y negro, ¿no? O sea, tú ves que normalmente las poblaciones piden infraestructura, ¿no? Van a sus congresistas, etcétera, porque le falta la carretera, porque le falta el agua, porque le falta el desagüe, ¿no? O porque hay residuos sólidos. Entonces, esa es la buena parte, donde realmente incluso se genera un conflicto social porque se exige que se realicen las obras. Pero también hay los otros casos, donde el ciudadano determinada infraestructura cree que lo va a sacar de su zona de confort. Yo recuerdo mucho el caso de la estación San Borja, de la línea 1 del metro, donde los ciudadanos no querían la estación porque pensaban de que iba a ser un disturbo, etcétera. Ahí está el tren funcionando y ahora están felices. ¿Por qué? Porque todos esos terrenos en la franja de servicio del tren han aumentado en valor su propiedad. Caso del Arcomar también, ¿no? También, o sea, siempre hay una resistencia inicial a la infraestructura. Caso que es diferente al tema minero. En el tema minero de explotación, ahí hay una resistencia, porque yo creo que esto en realidad no se les explica bien los beneficios que le va a generar, en este caso, producción, que es una inversión para producción, y les puede llegar a ellos directamente. Entonces ellos, muchos de estas cosas, se instalan pues mesas de diálogo y 50.000 cosas, porque en realidad lo que ellos están pidiendo son dos cosas fundamentalmente. Una primera es que les demuestren realmente que eso no les va a disturbar sus otras actividades, agricultura y demás, lo cual hoy día la minería es limpia, o sea, eso se puede hacer, pero hay que demostrárselo. Y la segunda es, oye, ¿cómo esto me beneficia a mí directamente? O sea,
qué tipo de inversiones y obras se van a hacer realmente dentro de mi zona, y algunas de ellas son de infraestructura, evidentemente, con el desarrollo de esta actividad productiva que me va a beneficiar directamente. Entonces, en esto yo creo que la mejor forma de salir a flote es con la prevención. Y la prevención implica que desde antes de que se realice la inversión que se pretende realizar, exista ya todo un desarrollo de un programa de inversiones, inversiones en infraestructura y en usos, costumbres y demás, que eleven el nivel de vida de las poblaciones y que ellos lo vean. Y en el caso, por ejemplo, de una actividad minera productiva, se les explique bien cómo eso los va a beneficiar antes de la inversión, durante la inversión y después que la mina se agote, porque en 20, 25 años la mina se va a agotar. Entonces, ¿qué les queda a ellos? Se va a invertir en hospitales, en postas médicas, en servicios de agua, en actividades vinculadas a la producción de la minería que después les permita a ellos incluso desarrollarse. Todo eso hay que hacerlo, pero hay que hacerlo antes de, no hay que esperar que se genere el conflicto, no hay que esperar que estemos en plena inversión para que se paralice y lo que Rafael acaba de describir. O sea, el ciudadano dice, oye, la única manera que yo tengo es, tengo que tomar la carretera, tengo que bloquear, es la única manera en que me vayan a... O sea, previsión, o sea, y información antes de todo. Pepe. Sí, los economistas usamos una frase que se llama ceteris paribus, asumiendo que hay institucionalmente factores totalmente normales. ¿Qué quiero decir? No hay mafias organizadas, no hay grupos politizados, ¿no es cierto? Hay un genuino miedo de la gente, ¿no? En operaciones mineras, como bien decía don Raúl, a que pierda la forma de vida tradicional alrededor de la agricultura, se dañen sus bofedales, se ensucie su agua, ¿no? De repente, pues, venga mucha gente y gente, pues, que amenace su vida normal. Eso está bien, eso es genuino, eso es un derecho a ver, oye, ¿qué va a pasar acá? ¿Qué va a pasar con mis propios intereses particulares, con mi tierra, con mi agua, con mi planta, por el polvo de los camiones? Y yo creo que en eso el Perú ha avanzado muchísimo en términos de regulación estatal y buena conducta de los operadores, sobre todo mineros. Todos tienen estudios de impacto ambiental previos donde prevén todas estas cosas, tienen planes de mitigación, planes de respuesta, planes de compensaciones, planes preventivos, ¿no? Y cada vez es más porque la industria en el mundo está regulada así hasta por compliance, por sus accionistas internacionales. Probablemente mucha gente no lo sabe y probablemente hay que difundir más que una actividad como la minería no es una actividad que está no regulada y que cualquier minero puede entrar. Los que están no regulados son los ilegales, ¿no es cierto? No hablo de los pequeños informales, artesanales, no, hablo de los ilegales que estás viendo cómo dañan nuestra selva y no les importa la prostitución, la trata de personas, ¿no? Entonces creo que ahora, el Estado tiene que saber responder también. Es verdad que en muchos casos hay compromisos ancestrales del Estado incumplidos. Y porque el Estado muchas veces, para frenar conflictos, promete cosas que luego no cumple. Y el Estado no puede estar ausente de los conflictos. Muchas veces deja a los privados en las relaciones con las comunidades. Y las comunidades a los privados les dicen, oye, como el Estado no tiene, dame tu cariño más, ¿no? Dame el hospital que me falta, el agua que no tengo. Esa es una función pública. Eso es un bien del Estado. El privado no puede sustituir al Estado en la provisión de bienes públicos. Puede colaborar, como muchas hacen, vía obras por impuestos, ¿no es cierto?, vía fondos sociales. Pero yo creo que el problema es, en general, en el Estado tienes demasiadas manos en un plato, que es la prevención y el manejo de conflictos sociales. Demasiadas manos en un plato causan arrebato, acostumbrémonos.
tienes que saber asignar tareas claras, ¿no? Tú no puedes tener 15 ministerios involucrados en temas de prevención y conflictos sociales y sin un rol claro. Se ha ido ordenando, ¿no? Pero tienes pues a la unidad esta de prevención y conflictos de la PCM, que supuestamente es una coordinadora de todos estos 15 ministerios, pero el ministerio que debiera tener la fortaleza mayor es el de minería, porque es el ministerio que da las concesiones y tiene que velar por el equilibrio de las relaciones públicas y privadas en la explotación minera, ¿no es cierto? Y tienes buena gente que tiene que tener fortalezas, pero cuando el Estado va y firma un compromiso social en una mesa de diálogo, no puede pasar, como pasa hoy día, que los que firmaron los compromisos se van a tocar la puerta de los ministerios que tienen que poner la plata para el hospital, la carretera, el colegio, y no encuentran plata porque el presupuesto ya está asignado, tienen que rascar el cocolón. Tiene que haber un fondo destinado a que el Estado cumpla con sus compromisos y hacerse ayudar por los privados. Entonces, yo sí creo que en el mundo de los conflictos sociales hay que hacer mucha prevención y mucho manejo, pero eso es cuando no tienes mafias organizadas de toma de tierras que se quieren aprovechar de que se conoce uno y después ponen a gente y luego vienen a cobrar o cobrar lentejas o chantajear a gente. Eso creo que sí requiere la fuerza del Estado, la inteligencia que ha probado la policía de crimen organizado para encontrar a esas bandas y sacarlas del medio, ¿no es cierto? O sea, ahí tienes a todo el Estado que tiene que funcionar con el imperio de la ley. Esa era la siguiente pregunta, perdón Pepe, esa era la siguiente pregunta. ¿Cuál es el rol del Estado en todo esto? ¿Y cuál es el rol ahora y cuál debería ser? Te doy un ejemplo. En San Bartolo, Punta Negra, todas estas zonas, es la ley del más fuerte. Tenemos invasiones por todos lados. A la gente le han quitado sus terrenos, ¿no? Y estas mafias se encuentran en posesión de los terrenos de un montón de gente. Y no hay manera de sacarlos, y la ley de nadie, o sea, simplemente no hay manera de sacarlos, y hay proyectos también de infraestructura que se tienen que hacer por ahí que van a tener problemas. Lamentablemente parece que el gobierno reacciona cuando tiene que ver con él, con su infraestructura, pero si vamos un poquito más allá, hay terrenos tomados con denuncias y que esta gente se queda ahí años hasta esperar que haya pues un tema legal a favor de ellos, ¿no? ¿Cuál es el papel del gobierno? Yo creo que, a ver, en principio las mesas de diálogo creo que ya se agotaron, ¿no? El Perú parece un gigantesco restaurante de tantas mesas de diálogo que se han instalado y que no dan ya resultados. Por otro lado, también el tema de los argumentos legales con un problema de representatividad también está prácticamente agotado. Además de eso, hay que tomar en consideración, yo creo, la psiquis del gobierno. El gobierno siente que las medidas que él autoriza, las normas, etcétera, no son respetadas por la ciudadanía, ¿no? Hoy día una autoridad dice sí o sí se va a llevar adelante este aeropuerto, la construcción del aeropuerto, 15 días después no hay aeropuerto. Tienes a la psiquis de las propias empresas que se encuentran jaloneadas por estos personajes que, como decía Pepe, de repente son pues lentejas o personajes pecuniarios que definitivamente no tienen la posibilidad, no permiten que se dé la posibilidad de lograr las inversiones. También tienes la psiquis propiamente de la población sin duda ante una desconfianza con las autoridades, entonces decide que las autorizaciones que se han dado de repente no son las adecuadas, no lo van a beneficiar si no se está beneficiando el funcionario, ¿no? Entonces hay una psiquis y que hay que estudiarla adecuadamente para encontrar soluciones. Y por otro lado, tenemos que tomar en cuenta también los personajes que se oponen a la inversión. Hay personajes de corte ideológico para los cuales, por ejemplo, las inversiones en infraestructura referidas a la minería, por ejemplo, no deben darse porque solamente la inversión debe ser hecha por el Estado, porque los recursos naturales solo los puede explotar el Estado. Son personajes de corte ideológico. También están los pecuniarios que decíamos antes. También están los legítimamente preocupados, que son los que efectivamente les han dicho que va a haber un problema con el agua y ellos van a sufrir las consecuencias.
También están los surfistas, ¿no es cierto? Porque las autoridades no es que estén en contra, por ejemplo, los alcaldes, en contra de la inversión, pero no están dispuestos a hipotecar su capital político. Normalmente el líder jala a la población hacia una visión positiva y optimista del futuro. Ahora los líderes más bien son arrastrados por la fuerza del descontento social o de la masa. Entonces ya no están dispuestos a jalar a la gente, sino más bien, si la ola viene a favor de la inversión, toman su tabla y surfean a favor. Si la ola viene en contra, toman su tabla y surfean en contra. Y junto con eso hay que tener en cuenta no solamente la psiquis, sino los que atacan a la inversión, y también hay que tener en cuenta los métodos con los que se ataca a la inversión. Uno, por ejemplo, creo el más importante es el miedo, ¿no? Va a contaminar, estas antenas van a tener radiaciones, etcétera, etcétera. Ese miedo con lo que se instala en la población y que genera entonces estas protestas o estas desavenencias de la población. Está también muy importante el tema de la intimidación. En muchos casos no solamente se trata de que meten miedo en la población, sino que también si no tienes miedo, entonces te pego, ¿no? Hay poblaciones que están secuestradas. En fin, si se analiza entonces la psiquis, los personajes, y los métodos que usan, entonces podríamos encontrar efectivamente medios que permitan generar una base social que respalde la construcción de infraestructura. No solamente de la infraestructura que esté referida, por ejemplo, a las APPs, la infraestructura que está referida incluso a la construcción de los propios centros de desarrollo, por ejemplo, los centros comerciales o los propios edificios o las carreteras que van a dar beneficio a la comunidad, pero que un pequeño grupo de vecinos debidamente manejados por gente que es manipuladora, entonces pueden paralizar en completo. Ok. Raúl, para terminar. Mira, yo creo que Rafael ha expuesto bastante bien una problemática sumamente compleja, pero yo insisto fundamentalmente en que la campaña de difusión de los proyectos tiene que comenzar mucho antes de que vaya siquiera la primera perforadora o etcétera a hacer como lo que hace un poco en minería, ¿no? Sí, sacar sí. un poco Por ejemplo, ahora estamos viendo, yo creo que lo de Tía María, pero cuando explotó Tía María, una sólida presentación donde con avisos cortos se fue informando a la población de algunas ideas preconcebidas que no eran. Vamos a ver cuánto eso finalmente puede o no puede relanzar un proyecto que ha sido suspendido por eso. Pero yo me reafirmo en que hay que tomar la iniciativa desde un inicio, cuando se pretende hacer algo, para salir con una campaña pero fuertísima, donde el Estado tiene que salir. O sea, ahora tienen que arreglar esta ley famosa de... Permíteme interrumpirte, Raúl. Lo que tú dices es muy valioso. Yo creo que si tomamos en cuenta que hay que hacer un caldo base previo, ¿no es cierto?, de la población para generar una base social, y hay que tomar en consideración que si la autoridad no tiene la capacidad para jalar a la población hacia esta visión positiva, entonces las empresas van a tener que jalar ya no a la autoridad, ya no el que se sienta a la mesa de diálogo es el que va a solucionar el problema, sino más bien hay que jalar no a 50, sino a 50.000 personas. Pero la empresa también tiene menos credibilidad en la población que si es algo donde participa ya el propio Estado, que tiene que garantizar conjuntamente con la empresa. Uno de los problemas era que el Estado se hacía de lado, ¿no? Y prácticamente dejaba a la empresa a que ellos sean los que tengan que pechar y enfrentar a eso. Entonces, yo creo que tiene que hacerse desde mucho tiempo antes. O sea, tienes que ganarle al agitador, en buena cuenta. Así es. Tienes que llegar antes que el agitador. Y normalmente, en los últimos casos que hemos estado viendo, es que cuando llega la empresa y el agitador está desde mucho antes. Está todo organizado, ¿no? Organizándote todo lo que te va a venir en contra. Entonces ya tienes que, como el surfista que va, ¿no? Y lo otro fundamental es que las autoridades participen y el Estado garantice el imperio de la ley cuando tiene que garantizar el imperio de la ley. Okay. Lo menos que se le puede pedir a un Estado es garantizar el imperio de la ley. Sí, pues. ¿No? Ok.
Pepe, para terminar. Solo. A ver, creo que en el mundo de las mineras y petroleras hay que difundir más todo lo que ya están haciendo como parte del marco regulatorio peruano que sigue la mejor práctica internacional. Se reúnen antes, cuando están recién haciendo estudios, visitan a la gente, hablan con ella, tienen talleres participativos, incluso en las zonas donde hay pueblos originarios, hacen consultas previas, ¿no? Desde temprano se relacionan con todos los tipos de stakeholders, las autoridades locales, las comunidades de la zona de influencia, y desde ahí tienen gente entendiendo qué miedos tiene esa gente. Te preocupa el agua, te preocupa el aire, te preocupa el empleo, qué va a pasar, cómo te vas a beneficiar y tienen acuerdos sociales pactados para la mano de obra no calificada de esta zona, 100%, 80% será de la zona, no traeremos foráneos a que trabajen acá. La mano de obra calificada, si hay en la zona, la contrataremos de preferencia acá, si no la traemos de donde tengamos que traerla, ¿no es cierto? Y eso se lo exigen a sus contratistas, a los que llevan de fuera de la región, ¿no es cierto? Creo que hay reglas de monitoreo ambiental participativo para todo el tema de los pájaros, las plantas, el polvo, el aire, el agua, y existen métodos y hay intervención del Estado fuerte de OEFA, o de Ocinermin para los temas de infraestructura, o de la ANA para el tema del agua. Entonces tienes un Estado que de alguna manera en el mundo de la vigilancia a empresas mineras es muy fuerte. ¿Qué le falta obviamente al Estado? Como bien decía don Raúl, es que comunique también con coraje lo bueno de la inversión privada en minería y no se ponga de costado cuando aparece un conflicto. Y cuando aparece un conflicto, creo que tiene que haber una estrategia de intervención coordinada del Estado, ¿no? La misma policía cuando interviene para prevenir cosas tiene que trabajar preventivamente. Y obviamente, si detrás de eso hay intereses de gente delincuencial, la inteligencia, la policía, la fiscalía tienen que sacar a esa gente del escenario. Pero ¿no es ¿cuándo el gobierno actúa, no? Muchas veces no actúa. Por eso, hay que fortalecer ese rol. Ese rol de autoridad Preventiva. Preventiva primero. Primero preventiva, para minimizar cualquier riesgo, pero luego, cuando ya las cosas están porque no las pudiste prever, va con toda la fuerza del Estado a hablar, a comunicar, en una buena estrategia de negociaciones. No puedes mandar pues al primer ministro, al presidente de la República, al primer momento porque alguien lo exige. Tienes que tener equipos. Y finalmente, insisto, detrás de esto, en el debate ideológico se gana en la cancha ideológica, ¿no es cierto? Y eso sí es un debate público y podemos abrir, no solo en el Parlamento, sino en la prensa, el debate ideológico. Pero el debate delincuencial no se debate. Ese se atrapa con inteligencia, con organización. Mira, la Policía de Crimen Organizado del Perú ha probado que en narcotráfico, que en trata de personas, que en todo, tiene una gran capacidad de investigación y que trabaja muy bien con la Fiscalía de Crimen Organizado. Mira todo lo que capturan. Se organizó muy bien el Ministerio del Interior. Desde Basombrío tenías, desde algunos gobiernos anteriores, buenos cuerpos elite que tomaron pues a la gente de los cocaleros del Guayaga, ¿no es cierto? Entonces tienes una capacidad ahí de Estado que tiene que aprovecharse al máximo para todos los tomatierras o todos los que levantan conflictos de la nada. Y en algunas APPs, lo que sí es cierto es que pasa mucho lo de la toma de tierra, pero si estuvieron mal diseñadas, como fue el caso de los peajes que creo que mencionaron en algún momento, obviamente el Estado tiene que reconocer que se equivocó y no puede después poner un peaje cuando no le das una vía de acceso libre al resto de la gente. Si ese mal diseño hay que corregirlo, se hace la adenda correspondiente porque alguien se equivocó. Errar es humano, ¿no es cierto? Entonces, si alguien se equivocó en el diseño, hay que corregirlo y hay que dar la cara de frente, pero no hay que esperar que el conflicto aparezca, ¿no? Para responder. Gracias, Pepe. Para terminar. Sí, creo que ahora los empresarios que siempre han actuado con argumentos racionales tienen que enfrentarse a los opositores que actúan más bien con argumentos emocionales, ¿no? La parte de racionalidad, por ejemplo, el estudio de impacto ambiental, como decía Pepe, como decía Raúl, digamos, qué pasa en la ecología, etcétera, etcétera, está adecuadamente normado.
Pero cuando atacan a la inversión en infraestructura, no se refieren a eso, sino se refieren a miedos, por ejemplo. Es decir, razón, emoción. Y por lo tanto, la gente que actúa casi siempre por la emoción termina pues siendo llevada y conducida por los opositores a la inversión. Los empresarios ahora tienen que manejarse en el proceloso mar de la política. Correcto. Bien, muchas gracias Pepe, Raúl, Encantado. Rafael por el debate. Creo que hemos sacado conclusiones importantes. Muchísimas gracias por estar con nosotros. A ustedes. Bien, a Encantado. continuación mencionarles que la revista Perú Construye es la revista líder del sector construcción e infraestructura. Si usted es proveedor o quiere ser proveedor, publique en la revista Perú Construye. Muchas gracias a todos por estar con nosotros y los esperamos todos los sábados a las 10 de la mañana aquí por Canal N. Con el auspicio del Grupo Digangma.